8 de la mañana, 32 minutos. Bueno, pues ya estamos en directo de nuevo. Ya estamos en el tiempo de opinión, en la tertulia. Les hemos contado la actualidad, o al menos parte de ella. Lo hemos intentado desde las 7 en punto en Buenos Días España. Es el momento del análisis y la opinión. Como todos los lunes, o casi todos, Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. ¿Qué tal, don Javier? Buenos días. Muy buenos días, España, y encantado de estar nuevamente con vosotros. Sé que has tenido unas vacaciones muy merecidas y me alegra volver a saludarte en esta tertulia. Muchas gracias, don Javier. ¿Se encuentra usted, como veo, en perfecto estado? En perfecto estado anímico, físico y con más ganas de seguir trabajando. A pesar de que algunos han hecho lo posible para que usted no se encontrara bien, usted y otros miembros de Vox. Y otros 140 españoles valientes. Bueno. Y no lo digo por mí, lo digo por ellos. Pero sí que es verdad que nos han querido arruinar un fin de semana en Tarragona, luego lo comentaremos. Sí, sí. Pero ya saben que es que hay algunos, como en esta casa, que cuanto más nos presionan, más avanzamos. No damos un paso atrás ni para tomar carrerilla. Suele decirse, ladran, luego cabalgamos. Así es. Bueno, estos son lo más parecido a unos perros sarnosos, por tanto, ellos ladran, los demás cabalgamos. Profesor Pablo Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, pues encantado de estar Gracias aquí por estar con vosotros. nosotros. ¿Hemos estado en tierras colombianas? He estado en Colombia, sí, en Bogotá. Bellísimo gran país. país, verde, un pulmón verde, lleno de buena gente. Sí, señor. Un país complicado también, atacado por la violencia, pero es un país grande, son nuestros hermanos, los colombianos. Sí, por supuesto que sí. Y otro profesor, el profesor Poveda, don Jesús. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí y encantado de decir buenos días, España. Buenos días, España, siempre, por supuesto. 8:33 minutos. Bueno, pues luego entramos un poco en los temas, por así decirlo, de la partidocracia del sistema, de los partidos hegemónicos. Pero antes, yo lo decía hace un momento con don Javier Ortega, y lo decía a las 7 de la mañana en la entrada del informativo, y es que la última frase que yo decía hoy era que si las generaciones actuales no ponemos los medios para remediarlo, lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos es una cosa fétida, que habría que coger así, que se llama totalitarismo democratista. Y que por supuesto no tiene nada que ver con lo que es una democracia, o con lo que debería ser. Es decir, una apariencia puramente verbal de democracia que esconde una realidad totalitaria. Y que esconde una realidad en la que se nos vulneran poco a poco, pero sin pausa, los derechos y las libertades fundamentales de las personas. Esto es lo que tenemos ahora mismo en España y en buena parte de Europa, con poquísimas excepciones, la de aquellos gobiernos que han decidido coger el toro por los cuernos, plantarle cara al nuevo orden mundial y a sus potencias nacionales, que son, ya digo, poquísimos los lugares. Aquí en España, este fin de semana, en Tarragona, ha tenido lugar pues un suceso que hoy verán recogido, bueno, a duras penas por algunos medios, en pequeño, pero desde luego no se le está dando la importancia y la gravedad que tiene. Y es simplemente por una razón, porque los afectados por este suceso son miembros de Vox, de un partido de momento extraparlamentario. Si esto le hubiera ocurrido a alguien de Podemos, a alguien de Esquerra Republicana o a alguien de Bildu, los tres partidos que he citado deberían ser ilegalizados, deberían haber sido ilegalizados hace tiempo, porque están abiertamente en contra del orden constitucional. Pues hoy serían portada de todos los grandes medios de comunicación, no tengan ustedes la menor duda. Y estaríamos hablando pues de un ataque a la vulneración, a los derechos fundamentales, al derecho a expresión política, tal. Como le ha ocurrido a Vox, pues es un breve que solamente en los medios del Grupo Intereconomía tienen alguna relevancia. Ya anteriormente, en una jornada anterior, pues varios grupos de energúmenes, yo lo decía esta mañana, juventudes hitlerianas, que se hacen llamar comités de defensa de la inexistente República Catalana, pues ya habían canturreado, no recuerdo exactamente, don Javier, pim pam pum, que no quede ni uno, una cosa así, sí, ¿no? Sí. O sea, unos gritos muy demócratas también y muy pacifistas. Pero es que ayer ya directamente lo que ocurrió fue que acudieron varios de estos energúmenos con una motosierra y con varios artefactos explosivos, ¿no? Sí, sí. Para intimidar, para intentar colarse en el hotel donde estaban los miembros de Vox, pues allí, debatiendo pacíficamente y tranquilamente sobre ideas políticas. ¿Qué es lo que se supone que tiene que hacer alguien que quiere estar en política? Es decir, no amedrentando, no intentando eliminar al adversario, sino confrontando ideas.
que es de lo que se trata en los sitios civilizados. Bueno, pues escuchen, este es el sonido que producía esta auténtica gentuza a las puertas del hotel. No es la guerra de Bosnia ni ningún país africano, es Tarragona y el hotel donde estaba Vox. Han escuchado ustedes perfectamente el sonido de la motosierra que llevaba uno de estos energúmenos y los explosivos que estuvieron lanzando. Me imagino que en un primer momento susto y alarma y preocupación, ¿no? Sí, mire, mira, Rafa, sobre todo por las personas que acudían a nuestro campus de verano en Tarragona, en el pueblo. Esto es contextualizarlo porque yo estoy realmente sorprendido de lo que estoy viendo. Sí. Bueno, quienes hayan vivido las épocas de lo que se llamaba el terrorismo callejero, la Cale Borroca, lo que era la presión y el miedo para que no pudieras desarrollar tu vida en libertad. Esta gentuza comenzó hace una semana. Nosotros teníamos convocado para el viernes, sábado y domingo un campus de verano que hacemos todos los años, donde vienen afiliados, donde vienen simpatizantes, donde se tratan temas que nos preocupan, al menos a una inmensa mayoría de los españoles. Por ejemplo, las propuestas de reforma constitucional que necesita España, cuestiones relacionadas con el papel que tiene la juventud, talleres sobre retórica, cuestiones de educación, es decir, todo aquello que nos puede ayudar como partido político a trasladar mejor nuestro mensaje político y a que nuestros afiliados y simpatizantes sepan hacerlo de la manera más eficaz. Pues bien, ese campus sufrió una semana antes lo siguiente. Al hotel le arrojaban por la noche bolas de pintura roja a la fachada y contra su cartel, le rompían las cerraduras de las entradas, rellenaban las alcantarillas con unas espumas que bloqueaban las salidas. Rodearon el pueblo y todo el hotel de las porquerías esas de los lazos amarillos. En las redes sociales permanentemente amenazando a los fascistas, diciendo que iban llamándonos fascistas, que iban a destrozar el campus. Es decir, durante toda una semana previa creando el caldo de cultivo para dos cuestiones. La primera, que el hotel se amedrentase y terminase suspendiendo el acto, lo que tenía acordado con nosotros, y evitando que mucha gente que quería asistir al campus sintiese miedo y se echase atrás. Por suerte nada de eso ocurrió y yo felicito desde aquí a este hotel de Camp de la Selva y al grupo al que pertenece. Te iba a pedir, Javier, no sé si hay problema en decirlo, porque a mí me parece admirable. Sí, es admirable, es el Hotel Camp de la Selva o Campo de la Selva. Sí. Les hemos felicitado personalmente tanto a su directora como a todo el personal que trabajó. Puedo contar también que a la primera mañana que estábamos en el hotel, entre las muchísimas cosas que nos han ocurrido, fuimos a desayunar y nos llegan dos camareros del servicio y dicen: lo sentimos, son ustedes 130 alumnos, pero solo estamos 2 personas para atenderles. ¿Saben por qué? Pues porque la empresa que tenemos contratada de servicios auxiliares, que es la que viene a reforzar cuando hay un grupo de gente importante, casualmente han hecho huelga porque ellos no sirven como nos han dicho, ellos no sirven a fascistas españolistas. Por tanto, todos nosotros ayudamos a poner el desayuno y a quitarlo, y felicito también a ese personal valiente del hotel que en todo momento hizo todo lo que estaba en su mano. ¿Y qué es lo que sufrimos a continuación? Pues querer llegar al hotel el viernes y ver las calles cortadas, más de 200 energúmenos insultando. Iban, por supuesto, muy valientes ellos, con el rostro tapado, con caretas, con capuchas, como siempre, es decir, la Cale Borroca de siempre, tirando todo tipo de petardos. Intentábamos pasar y a las personas que venían con maleta les empujaban, les quitaban la maleta. Tuvieron que venir las unidades antidisturbio de los Mossos. Tuvimos permanentemente a los Mossos, que yo tengo que decir que han actuado muy bien, salvo cuando sorprendentemente hacían relevos. Fíjense qué casualidad, se marchaban todos. Yo siempre he entendido que los relevos se hacen porque llega una patrulla y se va la que está. Pero eso se llama relevo. No, pero se iban. Decían que iban a hacer el relevo y cuando les preguntábamos sorprendidos, ¿pero cómo han estado durante 20 minutos sin tener a nadie alrededor del hotel? Día y noche, 3 días rodeados de la policía como si esto fuera un centro penitenciario. Y tengo que decir que, claro, no, es que nosotros hacemos el relevo en comisaría. Ya, pues es que han sido los 20 minutos que casualmente nos acaban de destrozar otra vez la puerta o acaban de llenar.
A mí me gustaría contar un par de anécdotas para que se sepa que siempre, cuando hay villanos, hay valientes. Cuando estábamos retirando los lazos con los que habían ensuciado todas las fachadas y todas las vallas, las alambradas que rodean el jardín del hotel, las empalizadas que rodean el hotel, se nos acercó un grupo de chavales jóvenes que nos dijeron, ¿os podemos ayudar? Y tuvimos que aclararles, los estamos quitando, no poniendo. Y nos dicen, no, es que venimos a ayudaros a quitarlo. Eran chavales del pueblo. Era un grupo de puñado de chavales muy jóvenes del pueblo, muy jóvenes del pueblo, que además, yo venía de viaje en ese momento, no había terminado de llegar, porque esto fue el viernes a primera hora. Luego, por cierto, los chavales aparecieron en varios momentos y me dijeron, no, es que hasta que no llegue Javier, que queremos sacarnos una foto con él y tal, y si viene Santiago y tal, queremos sacarnos unas fotos con ellos, no nos vamos a ir. Es chavales del pueblo que estuvieron ayudándonos a quitar los lazos. Y otra cosa que me emocionó y que quiero contarla. Cuando estábamos dentro del campus, me vienen a saludar dos señoras y de repente eran dos vecinas del pueblo que sabían que hacíamos el campus, se habían anotado al campus y una de ellas me decía con lágrimas, para mí lo más doloroso es estar en este hotel y allí enfrente, en esa manifestación que nos han montado, bueno, las dos, porque cerraban las dos calles de acceso, las dos manifestaciones, está mi hijo de 29 años. Lo han abducido, se lo han llevado, le han adoctrinado en la escuela y tengo dos hijos, un hijo y una hija. Mi hija entiende que esta es una gentuza, ama España, no se siente simpatía, pero desgraciadamente uno de mis hijos está con ellos allí enfrente. Y a la mujer se le saltaban las lágrimas. Y nosotros le dimos un fuertísimo aplauso al finalizar el campus porque me pareció muy valiente el que una mujer estuviera allí, pues, defendiendo. Y hay una frase que ya has comentado, pim pam pum, que no quede ni uno, era la frase que los batasunos decían para que la ETA matase en el País Vasco. Esta Kale Borroka es con la que han querido siempre llegar a acuerdos, es con los que han querido contemporizar, es con la que este gobierno y el anterior ha sido incapaz de aplicar un 155 que les hubiera desarmado. Estos son los aprendices de futuros terroristas. Y por cierto, no lo han conseguido, porque os puedo decir que el campus lo celebramos, hicimos todo lo que teníamos que hacer y, por cierto, pues todos nos fuimos muy contentos a pesar de los intentos de esta gentuza de boicotear. ¿Cuántos detenidos hubo? Detenidos no hubo ninguno. Sí es verdad que identificaron a varios, sobre todo cuando arrojaron objetos hacia la piscina. Sé que hubo algunas identificaciones. Detenidos ninguno. Detenidos ninguno. Destrozaron algún vehículo. Alguno de los nuestros no pudo meter el vehículo en el hotel porque ya no había espacio y alguno le rayaron toda la furgoneta, se la pintarrajearon, en fin. Por cierto, llevaba una banderita de España y no le rompieron el portón pues porque faltó poco. Pero... Si esto ocurre en un evento de Podemos o del PSOE o del PP o de Ciudadanos o de Esquerra o de Bildu, usted que es jurista, ¿cuántos detenidos calcula? Pues seguro que habría detenidos y sobre todo seguro que habría abierto todos los telediarios con grandes exclamaciones de duda, qué vergüenza, que ataque a la democracia, se habrían solidarizado. Nosotros estamos esperando, lo digo en público, estamos todavía esperando la llamada de algún partido político de Cataluña, el PP de Cataluña, Ciudadanos, de Albert Rivera, que sabe estas cosas que pasan, de algún partido, ya no voy a decir de los de siempre, ¿no? De la Esquerra Republicana no espero una llamada, ni de la CUP, pero hombre, de los que se van poniendo medallas de que son constitucionalistas, de que defienden la libertad, pues allí había un puñado de españoles, un partido democrático, que estábamos hablando de la Constitución, de la educación, de la libertad, y se nos estaba acosando una semana antes, y se nos estaba queriendo expulsar como en la Alemania nazi, como si fuéramos judíos. Pero en fin, no vamos a esperar nada de quienes la verdad es que han demostrado que en el fondo es pura palabrería, oportunismo y no creen en nada. Enseguida escuchamos a Pablo y a Jesús, pero permítanme que cierre esta intervención de don Javier Ortega. Miren, la razón por la que se persigue a Vox es la misma razón por la que se persigue al Grupo Intereconomía, para que ustedes lo tengan clarito. Exactamente la misma razón. Porque Vox en la política, como otros partidos, no digo que sean los únicos, otros partidos extraparlamentarios también, pero Vox en la política y este grupo de comunicación en el periodismo, defendemos la verdad, el bien común y las esencias naturales de la patria. Eso es lo que defendemos. Y estamos al margen de todo tipo de chalaneo de la partitocracia. Por eso es por lo que se persigue a Vox. Por eso se le acosa de esta manera a Vox. Con violencia explícita, con artefactos explosivos, con una motosierra, rayando los coches, con amenazas explícitas de muerte. ¿Le podemos llamar a esto de verdad democracia?
sin que haya ni un solo detenido? Yo ayer por la tarde, cuando vi los vídeos, la verdad es que no me lo creía. No me lo creía que esto esté ocurriendo en España en el siglo XXI, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ya nada nos puede extrañar. Lo único que, bueno, reconocer la verdad, la valentía que ha tenido estos asistentes al evento de Vox en Tarragona, y por otra parte reconocer a los propietarios y gestores del hotel. Totalmente. También su valentía por poner a disposición el hotel y por hacer frente a todos estos ataques tan groseros, tan violentos, a este clima de miedo creado por estas huestes del nacionalismo catalán más sectario, ¿no? Quiero subrayar esto Sí. último que dices, Pablo, Sí. porque ha habido en el pasado acontecimientos parecidos y ante las primeras amenazas expresas, pues los grupos hoteleros han terminado cediendo. Claro, claro. Y han preferido que no fuese a mayores, bueno, porque el miedo es libre y no se le puede pedir heroicidad Sí, sí, sí. a todo el Perdón el mundo. apunte. Recordemos todos cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional estaban allí en el operativo Copérnico, y muchos hoteles cobardemente les echaron de su hotel por la presión. Otros muy valientemente les aceptaron, como el dueño de un camping que no recuerdo si fue en Tarragona también. Y Javier, yo tenía una pregunta, aprovechando la causa que está abierta contra Puigdemont en Alemania. Estas pruebas de lo sucedido este fin de semana, si son acreditadas debidamente, ¿se podrían incorporar a la causa para demostrar precisamente que hay un clima de violencia y que no ha dejado de haber un clima de violencia desde hace ya Un muchos uso meses? político de la violencia. Un uso político de la violencia, y que precisamente esto refuerza un poco que hay un sector político en Cataluña que está en abierta rebelión. Esto, junto con las declaraciones que hicieron y el acuerdo que tomaron en el propio Parlamento de Cataluña, diciendo que no renunciaban a ninguno de los objetivos del 1 de octubre, que iban a continuar en la misma senda, pues sí, estamos recopilando, porque todo eso y muchos vídeos muy interesantes de cosas que están ocurriendo en Cataluña en estos momentos, contra quienes se manifiestan contra las hordas de los lacitos, que demuestran ese clima de odio permanente y de amenaza. De todas formas, simplemente un último apunte. Esto realmente es la consecuencia de 40 años de cesiones, de desaparición del Estado en Cataluña, de cesiones constantes sobre competencias tan básicas como la seguridad. Claro, dejar en manos de los Mossos, que ya demostraron en octubre y en septiembre de qué parte están, por lo menos en su gran mayoría, pues demuestra que estamos indefensos, por lo menos en una parte del territorio nacional, los propios nacionales, es decir, los propios españoles estamos indefensos en nuestro propio territorio, ¿no? Con lo cual esto es muy grave, y la verdad es que no ocurre en ningún país de la OCDE, de países desarrollados, ¿no? Pero bueno, esto es Sí, a mí me sorprende que una actividad de carácter de debate intelectual, donde se están debatiendo ideas, donde se están debatiendo argumentos, donde se está pensando un poco en el futuro, donde de pronto puede haber una irrupción de gente de esta calaña, porque realmente cuando la conducta es como una limaña, pues se comportan como una calaña, ¿no? Y la pasividad de los agentes de seguridad del Estado, ¿no? A mí me parece que esos relevos hechos fuera de su sitio, permitiendo todo lo que hemos escuchado ahora y lo que hemos intuido por las grabaciones, me deja muy asombrado, ¿no? Porque insisto en que me parece que esta reunión es una reunión de típico campus de verano para debatir, para escuchar, para hablar, ¿no? Y claro, de pronto llegar allí a boicotearlos de esta manera me parece realmente decepcionante. Y luego me asombra un poco esa cierta pasividad de los agentes de seguridad del Estado y, por supuesto, el silencio cómplice de los medios de comunicación, ¿no? Que me parece que esto tiene entidad suficiente como para haberlo recogido y comentarlo como estamos haciéndolo en esta casa, ¿no? Si esta gentuza verdaderamente tuviese alguna intención de aportar al pueblo de Cataluña al que dicen defender, aportar políticamente, pues lo hubiesen tenido muy fácil. En un hotel de al lado o en cualquier otro foro, haber organizado un debate paralelo de ideas. Y decir, mientras estos fascistas de Vox están defendiendo la sagrada unidad de España y están alimentando esas ideas que nosotros no compartimos, pues nosotros vamos a defender con argumentos por qué creemos que Cataluña debe ser una nación independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y organizan el mismo debate de ideas. ¿Cuál es el problema? Pues que no hay ninguna intención de nada más que no sea imponer. Porque al final, por eso decía yo lo del totalitarismo democratista, porque hay una voluntad expresa de imponer por la vía que sea necesaria. Por la de un referéndum ilegal en unas urnas o en unas cajas de tomate da lo mismo, porque al final van a conseguir el resultado que ellos quieren tener, o por la vía expresa de la violencia. Da lo mismo. Saltándose la Constitución, creando una nueva Constitución o sin Constitución, por la vía de los hechos. Entonces, claro, quiero decir, si nadie nos defiende,
Si solamente nos puede defender un partido de momento extraparlamentario o un juez del Tribunal Supremo, pues a lo mejor, además de eso, deberemos ser los ciudadanos los que empecemos a tomar protagonismo en la España del siglo XXI. Porque está claro que la partitocracia instalada en el sistema, los partidos hegemónicos del sistema, ustedes lo han escuchado en la voz de Javier Ortega, están esperando a una llamada privada, ni siquiera estamos diciendo que salgan en Twitter a ponerlo, no, una llamada privada a don Santiago Abascal diciéndole: oye, Santiago, desde la discrepancia ideológica, pero que sepas que estamos contigo y que, por supuesto, no toleramos nada, absolutamente nada. Nosotros lo hemos hecho públicamente. Hace poco hubo algún incidente, recuerdo, no sé la población, pero recuerdo que tuvo alguna sede del Partido Popular, que tuvo algunas pintadas, algunas roturas de cristales y alguna de Ciudadanos, que también sufrió. Inmediatamente hicimos un comunicado, pero público, además, en las redes sociales, diciendo que siempre nos tendrán a su lado aquellos que se enfrenten o aquellos que sufran las amenazas de los batasunos del separatismo catalán, pero está visto que a ellos no les interesa apoyarnos, es decir, si por ellos fuera, pues que desapareciéramos y sobre todo que nos calláramos. Yo les decía en el discurso de cierre final con el que terminamos el campus, que fue un acto público en el que vino pues no solo los alumnos, sino el público en general, gente de fuera, y que por cierto les aplaudo lo valientes que fueron, porque se acercaron hasta el pueblo muchas personas que finalmente pues sabían que tenían que pasar por todas las calles en las que estaba esta gente. Y yo les decía que es muy importante el gesto de cada uno de nosotros, es decir, no rendirse, no bajar la cabeza. Vuelvo a utilizar el símil de la Alemania de los nazis, es decir, aquellos que sí denunciaron y aquellos que aunque sea a costa de su libertad, fueron denunciando lo que estaba pasando. Si nos callamos y bajamos la cabeza, esta gente habrá ganado, y saben que la batalla la tienen perdida, porque somos la inmensa mayoría de los españoles los que no nos vamos a callar y los que vamos a defender que la libertad, que la unidad de nuestra nación, que la democracia de verdad, y no este amañado partitocrático que tienen montados, este negocio que tienen montados unos cuantos solo para su beneficio, pues evidentemente no lo van a conseguir, porque somos cada vez más españoles los que nos hemos hartado de esperar que las instituciones y que los partidos del sistema, entre comillas, hagan su papel, que no lo hacen, y por tanto pues hemos decidido hacerlo nosotros. Pero es verdad que es lamentable el silencio. A mí me gustó una frase que ha dicho el doctor, que es el silencio cómplice de los medios. Aquí el silencio te hace cómplice. El callarte y no denunciar estas cosas es ser cómplice de los que están cometiendo las amenazas. Ya sé que el medio de comunicación no ha ido allí a tirarnos material pirotécnico, ni a poner una motosierra para amedrentar a los vigilantes que estaban en la puerta, ni a roto. Ya lo sé. Pero el hecho de no denunciar lo que es el arma que tienen los medios de comunicación, y estoy hablando de todos los medios de comunicación, públicos o privados, eso es ser cómplices de la amenaza, de la violencia de esta gentuza. Esto es un asunto de apertura de informativo, claro. Pero sin ninguna duda, vamos. O sea, si tú haces lo que te enseñan en la facultad, en vez de moverte por quién te paga, tú tienes que abrir hoy el informativo, o tu programa de radio, o de televisión, o tu periódico, lo tienes que abrir con esto, porque esto es un ataque contra todos. Contra todos los españoles. Contra las libertades y derechos fundamentales de las personas. Pero ya lo ven. Búsquenlo hoy, tómense esta pequeña molestia de buscarlo en los breves de los periódicos, a ver si con suerte encuentran alguna línea. Bueno, pues un aplauso desde aquí. Repito, el municipio es Selva del Campo, en Tarragona. Así es. Y el hotel es de la cadena, ¿se sabe más o menos? No me acuerdo. Bueno, vamos a buscarlo. Voy a buscarlo y lo digo ahora mismo. En todo caso, un aplauso para la dirección de ese hotel, por la valentía, por la entereza, por la integridad. Esto es lo que necesitamos, gente que sea capaz de dar la cara y de dar ejemplo a los demás. 8:56, una pequeña pausa. Esta es la tertulia en Buenos Días España, en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bueno, esperemos que estén disfrutando de esta tertulia de actualidad aquí en Buenos Días España, en Radio Inter e Intereconomía Televisión, con Javier Ortega Smith, con Pablo Sanz y con el profesor Jesús Poveda. Dentro de un ratito se va a incorporar también Raad Salam, que tiene una conferencia interesantísima esta tarde en el Club de Amigos de Intereconomía. Luego nos va a contar exactamente de lo que va a hablar. Pero bueno, vamos a hablar un poquito también de lo que está ocurriendo en el Partido Popular, si les parece, porque Soraya Sáez de Santamaría ha aceptado finalmente ese debate que le proponía el también aspirante a liderar el partido, Pablo Casado,
pero le advierte, eso sí, de que es preferible el diálogo sincero para el acuerdo. En un acto público con militantes en el municipio madrileño de Coslada, Sáenz de Santamaría se refería al guante lanzado por el vicesecretario de Comunicación, que había pedido en el diario ABC un cara a cara dialéctico con la ganadora de la primera vuelta de las primarias, porque dice que es necesario un debate de ideas. Está muy bien debatir ideas dentro del Partido Popular, don Pablo, sobre todo si las tuvieran. Sería estupendo que primero tuvieran ideas y luego debatieran sobre ellas. También nos hubiese encantado que cuando no había este congreso, cuando no había estas primarias del Partido Popular, alguien, por ejemplo usted o algún otro miembro del partido, hubiese propuesto también un debate de ideas, que hubiera sido muy constructivo, e incluso me atrevo a aventurar que igual no les habrían echado del gobierno a patadas como les han echado. Si hace años el Partido Popular hubiese afrontado en serio un debate interno de ideas o una adquisición de ideas, por así decirlo, yo creo que les hubiera ido bastante mejor. Pero tenían un anestésico local que se llamaba Rajoy, que es que anestesiaba todo, estaba todo absolutamente fuera de... por utilizar un término médico. Le digo más, don Jesús, antes del anestésico Rajoy tuvieron al anestésico Aznar. Y antes del anestésico Aznar tuvieron al anestésico Hernández Mancha. Y antes de Hernández Mancha tuvieron al anestésico Manuel Fraga, que presentó a Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI. Al ideólogo del genocidio de Paracuellos del Jarama. Porque había que darle carta de naturaleza al comunismo en la democracia. Pero vamos, a mí que dos... Ya sé que esto es políticamente incorrecto decirlo, es historia. Pero es historia de España, está en los libros, vamos. Pero a mí el tema de que haya un debate de los dos supuestos líderes en litigio, nunca mejor dicho, del Partido Popular, para debatir ideas me parece muy bien, igual que me parece formidable que este fin de semana las personas de Vox se reúnan para debatir ideas, para ver ideas. Es que primero las ideas, luego los hechos y luego las cosas funcionan, y si no, pues es lo que pasa, que hay una situación de confusión, que es lo que ha pasado durante tantos años, ¿no? Que se tira de un recurso que es el 155, pero no se tiene la idea clara de para qué sirve, cómo se utiliza y cómo se aplica, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues un debate, pues qué bien, mejor debate que sin debate. Pero mire, por supuesto mejor debate que sin debate, hasta ahí llegamos. Pero yo creo que en los tiempos actuales ya no podemos conformarnos con los eslóganes, sino que hay que rascar un poquito. Eso es, sí. Porque si no, en la frase un debate de ideas, alguien puede pensar, joder, ideas. Y a lo mejor está pensando en Heidegger, en Spinoza o en Schopenhauer. No. Las ideas del Partido Popular se reducen a estos subproductos del democratismo. O sea, si es que no hay más. Si es que no hay más. Por eso digo que es que no hay ideas, ni principios, ni valores universales ni no universales que defienda el Partido Popular. Que es que no los hay. Que es todo una filfa y una mentira. Que es que no defienden nada. Hay que ser muy candoroso para creerse que este partido se puede regenerar desde un debate de un par de semanas. Vamos a ver, el PP no es un partido que funcione democráticamente, ni ha tenido una tradición democrática a nivel interno, por lo menos a nivel de cúpulas y mandos superiores e intermedios. Entonces ahora que de repente abran unas primarias, fuercen un debate televisivo entre dos candidatos, bueno, es interesante, parecen novatos, desde luego, parece un partido que acaba de fundarse y que están intentando definir su línea ideológica, pero es totalmente ridículo. Es un partido que lleva 40 años pisando moqueta, más o menos a nivel autonómico, municipal, nacional, que ha tenido muchísimos ministerios. Por tanto, parece ridículo y hay que ser muy candoroso para creerse que este partido se puede regenerar ahora en un par de semanas. Pero ahora mismo lo que está en debate es un continuismo, un modelo de Santamaría, porque viene de ser vicepresidenta del presidente que estaba hace tan solo un mes, o un cierto cambio o un posible cambio con una persona que quiere hacer las cosas de otra manera, ¿no? Estoy de acuerdo, Jesús, de que por lo menos sí, son dos líneas que presentan una cierta confrontación, eso es cierto. Ahora bien, son dos personas realmente inanes, todo hay que decirlo, es decir, son dos personas que no tienen una fuerza, ni una doctrina, ni una ideología clara, es decir, son dos personas que han estado en aparatos de poder, son dos burócratas, una más formada que el otro. Soraya, por lo menos, se le presupone que sacó unas oposiciones y ha estudiado. Es que Pablo Casado tiene que demostrar, tiene que acreditar que ha estudiado. Tiene un máster. Y ha sido profesor y ha batido el récord de sacarse una licenciatura en España. O sea, tiene mucho mérito porque
Sí, más de la mitad de la carrera en 4 meses. 4 meses. Un récord mundial. Pero la preparación, por ejemplo, de Zapatero, la preparación de Sánchez desde el punto de vista académico... No, estoy de acuerdo. Si el nivel es tan paupérrimo que realmente hablar ahora de Pablo Casado como futuro líder del PP, oye, pues es que parece ya que hasta puede serlo. Es decir, en un país normal, Pablo Casado debería ponerse a estudiar, eso para empezar. Pero a ver, Pablo... Es un argumento que se usa mucho en filosofía, dice que esto es bueno o es malo, dice, es mejor que su contrario, ¿no? Pues entonces... Lo que pasa es que hemos desplazado un poco, hemos desplazado la cuestión de los principios y las ideas hacia el tema de la formación, que no es exactamente lo mismo. Porque tú puedes tener una gran formación académica y ser pues un alcornoque en lo referente a defender ideas y principios, es decir, desde un punto de vista ético o moral. Es decir, aquí lo que hay que decir claramente es que el único de los 6 candidatos a las primarias que proponía algo parecido a principios y valores, el único de los 6, ha sacado el 1% de los votos. Eso es lo que hay que decir. Que los afiliados del Partido Popular, al único candidato que proponía algo así como principios y valores fundamentales, luego habría que ver, habría que ver la letra pequeña y cómo lo iba a llevar a cabo, pero el único que hablaba, más o menos a las claras de eso, ha sacado el 1% de votos. Fíjese, Rafael, donde yo creo que hay que despertar un poco a nuestros oyentes, en el sentido de que al analizar lo que está pasando en el Partido Popular, no es tanto si lo que se está diciendo por estos candidatos internos está bien o mal, porque yo la verdad es que escucho muchas cosas a Pablo Casado, incluso a Soraya y a algunos otros, de cosas que van saliendo a la prensa que por sí solas están estupendas. Algunos llevamos 4 años defendiéndolas y estos nos han intentado tapar la boca como han podido. Pero quiero decir que no están mal, es que están fenomenal, es que están estupendas. Pero claro, la pregunta viene, ¿nos está tomando usted por idiotas? Que me venga usted a hablar ahora de que lo que había que hacer es haber aplicado un 155 más duro, que lo que habría que hacer es garantizar la unidad de España, el uso del español, la libertad lingüística, la libertad de educación. Está en la Constitución, pero que está en la Constitución, es decir, es que estamos aplaudiendo cosas que vienen en la Carta Magna. Claro, pero yo quería... Es que eso no son principios y valores, eso es la Carta Magna. Exacto, pero yo lo que quería decir es que no es tanto lo que se dice, sino quién lo dice. Si es que el problema de estos es que tiene la credibilidad cero. Esto es la credibilidad cero. Es como si alguien entra en un banco que ha sido quebrado 7 veces y le dice al lector, yo le prometo que si me presta usted esos millones, yo le prometo que se los voy a devolver. Si lo que me está usted diciendo es estupendo, si yo sé que lo que me dice, no se lo discuto. Lo que discuto es que me crea que usted lo va a hacer. Y este es el gran problema. El Partido Popular, no Casado, ha sido una organización de colocación de amigos puestos al servicio. Mucho peor. Mucho peor. A nivel de cúpula ha funcionado como una organización delincuencial. A nivel de cúpulas. Que nos entiendan quienes hayan sido o quienes sean afiliados, que no estamos refiriéndonos a ellos. Exactamente. Pero es una organización como tal, los que manejaban el poder, que en el mejor de los casos era solo para trepar a puestos políticos. En el mejor. Y en el peor, para forrarse a base de cometer delitos mediante corrupción. Pero sobre todo, vamos a dejar la parte delictiva. Vámonos a la parte política. Ha sido un partido que ha mentido y ha engañado a sus electores y a sus votantes, y cuando ha tenido los resortes del poder con mayorías absolutas, o ha tenido la posibilidad de negociar para cambiar las cosas de acuerdo con lo que prometía, ha hecho justo lo contrario. Bueno, por tanto, ustedes, no es Casado, no es Soraya, ustedes son un partido que no son creíbles. A mí me cuesta pensar que todavía hay gente cándida que pueda estar pensando, no, es que ahora las cosas han cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué han cambiado? ¿Porque hay una sonrisita mejor? Si no fueron capaces de hacerlo cuando tenían todos los resortes del poder, ¿por qué ahora que van a pasar a la oposición de la oposición? ¿Por qué ahora vamos a tener que creérnoslo? Pues ahora mucho menos, porque además de que no nos queremos que tengan voluntad de hacerlo, además ahora tampoco van a tener la posibilidad de hacerlo, con lo cual, pues ellos que nos tiraban en la cara lo del voto útil, ahora el voto inútil es el Partido Popular, porque es el voto de los que no han hecho nada cuando podían y que dicen que van a hacer ahora que ya tampoco pueden, o sea que en fin, para qué insistir demasiado. Pero vamos, que lo que estábamos viendo era ese debate que van a tener, pues qué bien, ¿no? Que uno lance el guante y el otro se lo recoja y pues que hablen, venga a ver qué sale de ahí, ¿no?
Sí, así perdemos el tiempo todos. Es fabuloso. De todas formas, el Partido Popular ha hecho un ridículo completo con esta operación de sustitución de Rajoy. Me refiero al final 60.000 inscritos en unas primarias en primera ronda. 600.000, Pablo. Sí, claro. Sí. Bueno, según Cospedal, el partido con más afiliados de Europa. Sí, eran 800.000 afiliados. 60.000 inscritos y que además ha tenido, ¿quién ha sido? Soraya, ¿con cuántos? No sé si han sido 19.000 o 20.000. Bueno, que han hecho nos han estado restregando durante años que era el partido de los 600.000 y tal, pero es que mentirosos, es que mienten hasta en eso, mienten hasta en el censo de su propio partido, es una cosa hinchando, tremenda. y además ha habido ciertas irregularidades en Andalucía, que precisamente es donde Soraya más poder ha sacado, ¿no? Pero quiero decir, al final todo se va a dirimir en un congreso el día 20 con 1.000 y pico compromisarios, que son cargos, muchos de ellos son senadores, diputados, diputados provinciales, es decir, al final son los cargos orgánicos que son los que se van a repartir ahí ahora el cotarro, ¿no? Es un partido que realmente se estaba debatiendo este fin de semana el ADN del Partido Popular. Bueno, es que el ADN de un cadáver, es decir, es que yo no sé si ya queda materia orgánica dentro. A lo mejor están haciendo una autopsia. Bueno, pero yo voy a ser un poquito menos políticamente correcto incluso que ustedes dos, ¿eh? Porque a mí esto de criticar a las cúpulas, que desde luego hay para criticarlas amplio y tendido, largo y tendido, por supuesto, y entre comillas salvar a los afiliados, no. Lo siento mucho. Ya sé que esto no da votos ni siquiera a los periodistas, pero de eso nada. Insisto, el único de los 6 que ha hablado de principios y valores, no de la Constitución, que eso no son principios y valores. A ver si ahora resulta que nos vamos a alegrar de que haya partidos que defienden la Constitución. Oiga, faltaría más. Es que si no defiende usted la Constitución y no la acata, lo que no debería es ser legal, que es otra cosa. Pero, o sea, es que ya, claro, si nos conformamos con que defiendan la Constitución, es que somos demócratas, creemos en la unidad de España, creemos en la separación de los poderes públicos y creemos que la gente tiene derecho a la libertad, al trabajo y a una vivienda digna. Ya, claro, viene en la Carta Magna todo. ¿Esos son sus principios? Pues vaya principios. Estaría bueno que no defendiera eso. Es que eso se supone que lo tienen que defender todos para poder estar sentados en el Congreso. Se supone, don Rafael, pero usted sabe que defender lo obvio... Oiga, es hoy lo extraordinario, es que la Constitución no la está defendiendo don Javier, nadie. Lo que digo es que desde los medios de comunicación, al menos desde un punto de vista teórico y de principios, tendremos que elevar un poco el nivel de exigencia, porque si lo seguimos bajando, es que al final lo que estamos haciendo entre todos es un gran estercolero nacional. Es un estercolero nacional, del que es imposible que salga algo digno. O sea, de verdad, es que es una cosa tremenda. Que el 1% de los afiliados del Partido Popular apoyen al único tío que habla de algo diferente. El 1% y el otro 99%. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Son 600 personas, ¿eh? Sí, claro. Es que hablamos del 1%. Sí, son 600 personas, sonantes y sonantes en toda la península ibérica. Rafael, yo coincido con lo que dice usted en cuanto a los afiliados. Es decir, porque claro, ¿dónde estaban esos 60.000? No vamos a decir 60.000 afiliados. De los cuales no todos han votado. No, de los cuales no todos han votado. Cuando han visto que el Partido Popular estaba renunciando a derogar la ley de memoria histórica que había prometido, la ley del aborto que había prometido, a bajar los impuestos que había prometido, a aplicar un 155 en el momento que tenía que ser, no en el último momento cuando ya estaba declarada la independencia. Es decir, cuando estás dentro de una organización, lo menos que haces es protestar y decir a los tuyos, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué menos? Nos estáis traicionando. Bueno, pues lo que hicieron muchos, largarse de ese partido. No quisieron plantar batalla en un partido que está todo absolutamente amañado, donde no existe democracia interna, pues claro. De todas maneras... Lo digo, perdóneme, don Javier, para cerrar un poco y que los oyentes entiendan lo que quiero decir. Es que a mí esa frase de el cliente siempre tiene la razón, que en política es el que vota siempre tiene la razón. O sea, de las urnas sale la sabiduría colectiva. No, oiga, mire, no. Antes tiene que haber habido un debate. Que es que no trago con eso porque son mentiras de consenso. Eso es una mentira como la copa de un pino. O sea, la gente se equivoca, por supuesto que se equivoca. Claro que se equivoca. Los que han puesto a esta gente que tenemos ahora mismo en la Moncloa, aunque no les ha puesto nadie porque, vale, pero por vía parlamentaria, como quieran. El hecho es que estos sujetos están donde están, en el poder en España, entre otras cosas porque han recibido votos de quien han recibido votos. Y tenemos 70 diputados de Podemos en el Congreso porque la gente los ha votado. Y del Partido Socialista, y de la Esquerra, y de Bildu, etcétera, etcétera, etcétera. Los ha votado la gente. No han dado un golpe de Estado. Pero cuando nos dicen, queremos un debate de ideas.
Y digo, mira por dónde un partido que tiene 35 años necesita ahora debatir quiénes son, qué somos y qué queremos. Es decir, no, pero el tema de la identidad, eso es una cosa muy de la psicología humana. O sea, que de vez en cuando tienes que replantearte, oye, ¿qué estamos haciendo? Porque no estamos donde tendríamos que estar o donde tendríamos. En la psiquis humana lo entiendo. Y yo desde luego que creo que ese congreso con los compromisarios, pues evidentemente habrá muchos compromisarios que irán a la famosa frase de ¿qué hay de lo mío? Pero yo creo, y me consta que también hay algunos que quieren realmente mejorar una situación que ellos pensaban que a lo mejor se puede mejorar, ¿no? Pero yo, o sea, que yo creo que hay como unos órganos internos que también hay que respetar. ¿Pero a qué nos referimos con un debate de ideas en el Partido Popular? ¿Es que van a plantear una reforma constitucional, un cambio de ley electoral? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a proponer? Se han estado desarmando a la nación española durante 40 años. Me refería antes, profesor Poveda, con lo de rascar un poquito más, porque es que si no, es decir, si simplemente nos conformamos con que hay un debate de ideas, es que eso es un mantra con el que nos quieren engañar. Pero después de 35 años no tienen las ideas claras. O sea, vamos a ver, yo puedo entender... Pero porque las cosas han cambiado en 35 años. Pero en 35 años lo que está pasando ahora mismo en Cataluña era impensable, entonces habrá que replantearse cosas. Pero podremos económicamente, por ejemplo, el tema también de toda la migración, pues antes era de una manera, ahora es de otra. O sea, hay muchas cosas que hay que plantearse. Eso no son principios ni ideas, profesor. Eso son cosas de la actualidad. Vale. Pero los principios y fundamentos de un partido político los tiene que tener claro todos los días. Eso es a lo que voy. Eso es una cosa que está en la génesis del partido. Claro, cuando te hablan del ADN, cuando te hablan del ADN y te hablan de las ideas, esas se supone que las tienes que tener claras cuando fundas tu partido. Claro. Vamos a ver. Y luego podrás ir teniendo aproximaciones de las propuestas que haces en cada momento ante los nuevos retos, pero las ideas. Por ejemplo, en nuestro partido, la defensa de la unidad de España, la igualdad de los españoles ante la ley, la división de poderes, el respeto a la dignidad de la persona. Yo no tengo que reunirme para pensarlo, ya lo sé. Porque es que si no lo sé, ¿qué hago aquí? Uno entra en la página web de Vox y pone principios y fundamentos. El manifiesto fundacional. Manifiesto fundacional. Lo lee y ahí está claro. Y dentro de 10 años será lo mismo. Que cree Vox. Los mismos. No vamos a cambiarlo. Pues a mí me gustaría algo parecido. Vamos, me gustaría es un decir. Que lo lógico sería que el Partido Popular tuviera algo parecido también. Pero es que uno entra, empieza a leer y todo lo que ve es lo que viene en la Constitución. No, bueno, es que ni eso. Y a veces ni eso, claro. Vamos a ver, Rafa, quiero decir, es que el Partido Popular ha sido posiblemente el agente político más nocivo de la democracia española, por encima incluso del Partido Socialista. El que más daño ha hecho a las clases medias en España ha sido el Partido Popular. Cada vez que ha gobernado ha crujido las clases medias. Las clases medias han sufrido muchísimo bajo los gobiernos del Partido Popular, no hay que olvidarlo esto. Y ahora, todo el problema que hay en Cataluña en parte ha sido por la inacción de un gobierno que lo ha permitido y lo ha consentido. No hay que olvidar que tenemos a Torra en la Generalitat porque se permitió el gobierno permitió el voto delegado de Comín y no recurrió al del Tribunal Constitucional. Ha permitido muchísimas situaciones que se han ido consolidando. El Partido Popular debe de o bien renovarse, pero toda la cúpula, es decir, ahora poner a Pablo Casado o a Soraya es una tomadura de pelo a toda la nación española. Y que esto lo voten, pues 1000 y pico compromisarios es una ridiculez, pero bueno, es su propia organización interna y ellos sabrán. Pero yo creo que les augura un final catastrófico el Partido Popular. Ojalá caminen hacia su propia disolución y surjan nuevas fuerzas, mucho más con ideas, con principios, como estáis diciendo, con la actitud de defender a la nación española, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, son las 9:20 minutos. Antes vamos a decir, ahora ya sí sabemos, Javier, el nombre del grupo hotelero, ¿verdad? Sí, es el grupo Otusa y yo pido a todos los oyentes, nosotros lo vamos a hacer, que siempre que tengan la oportunidad de ir a uno de estos hoteles, por cierto, tienen más de 2.500 hoteles repartidos en 48 países. Así es. Y en concreto, cuando vayan por Tarragona, no dejen de visitar ese magnífico hotel, que es una preciosidad, que está en una zona que se llama el campo, la Selva del Campo, es una zona de bosque preciosa, donde, por cierto, los romanos iban a cazar, la España tarraconense iba a cazar, y es una verdadera selva, y es un sitio precioso. Así que al Hotel Camp de la Selva o Campo de la Selva vayan, o a cualquiera de los hoteles de Otusa, porque es un hotel de empresarios trabajadores valientes que pagan impuestos y que además no se dejan impresionar ni acobardar por estas ratas inmundas que se llaman CDR, que por cierto, para quien no lo sepa, es una copia descarada de los llamados Comités de Defensa de la Revolución Castrista, es decir, de la dictadura en Cuba. Claro. Allí cazaban los romanos y ahí han intentado cazar los bárbaros, pero han cazado poco. Afortunadamente poco. Han cazado muy poquito. Cosa que celebramos. 9:22 minutos, una pausa. Esta es la tertulia de Buenos Días España en Radio Inter e Intereconomía Televisión.
Son las 9:27 minutos, una gran tertulia, la de este lunes, con Javier Ortega Smith, con Pablo Sanz y con Jesús Poveda, ¿eh? 3 hombres que no encontrarán ustedes en otros medios de comunicación, ni a ellos ni las opiniones que vierten aquí, para suerte de nuestros oyentes y espectadores. Y por si fuera poco, con esta mesa de lujo se incorpora un hombre que todavía la llena más de excelencia, que es nuestro buen amigo Raad Salam, que ya saben ustedes que es otro que no se muerde la lengua y que dice cosas que difícilmente encontrarán ustedes en otros medios. Raad, ¿qué tal, amigo? Buenos días. Muy bien, aquí disfrutando con buena compañía. Sí, ¿verdad? Todo gente buena. Oh, por lo que nos acabas de comentar. La verdad que sí, pero ¿Has estado en Irak, Raad? He estado por estas zonas. Sí. Bueno, intentando ayudar un poquito a mi gente, mi comunidad cristiana, porque ahí está en manos de Dios. Claro. Y necesitan, la verdad que necesitan. Claro. Y bueno, vuelvo ahí también otra vez, muy pronto. Bueno, muy bien, pues nos irá contando Raad todo lo que ocurre por esas zonas del mundo donde no podemos ser de momento demasiado optimistas porque la gente sigue sufriendo, bueno, pues con el terrorismo islamista en sus diversas formas, ¿no? Pero la razón por la que hoy nos acompaña Raad Salam es porque esta tarde hay una conferencia y yo quiero que todos aquellos que puedan se acerquen a disfrutar de ella, porque es verdaderamente un privilegio poder escuchar a Raad hablar sobre la libertad religiosa y sobre la homosexualidad en el Islam, que viene muy a cuento porque, en fin, hemos visto este fin de semana las toneladas de basura que ha dejado la celebración del orgullo gay en las calles de la capital de España. Era el vertedero de Valdemín-Gómez antiguo, se trasladó a la Puerta del Sol. No estoy exagerando nada, vamos, el que no haya visto las imágenes entra, pone Puerta del Sol fin de semana y lo que se dice auténticamente montañas de basura de esta gente que se siente muy orgullosa de su condición sexual. Bueno, pues Raad Salam va a hablar de cómo trata el Islam a los homosexuales, entre otras cosas, y de la libertad religiosa, ¿no? La verdad, tratar los dos temas como la libertad religiosa y la homosexualidad en una conferencia es muy complicado, pero vamos a intentar a resumir lo que hay. La libertad religiosa es que no existe en los países árabes, es que para concluir fácil, ¿no? Lo que pasa, lo que llama la atención de que la libertad religiosa está normalizada por la ONU desde el año 1948 en sus artículos 2 y 18 de la Constitución de la ONU. Sí. Y dice textualmente, toda persona tiene la libertad de elegir la religión que quiera o profesar la religión que quiera sin ser perseguido o obligado a cambiar su religión. Ahora bien, la pregunta es, ¿hay libertad religiosa en los países árabes islámicos? Porque todos los países miembros de la ONU tienen la obligación de firmar este decreto, entre ellos los países árabes islámicos. Y yo conozco todos los países árabes islámicos. Soy de origen iraquí, vengo ahora de esta zona y puedo asegurar que no hay ninguna libertad religiosa para los cristianos y están perseguidos viviendo, la verdad, lamentablemente, en estos países desde siempre. La pregunta es, ¿hay libertad religiosa realmente en el Islam mismo? La puedo asegurar también conociendo el Islam, estudiando el Islam, llevo más que 40 años estudiando el Islam, conozco todas las leyes y las fuentes de la ley islámica, puedo asegurar que no hay libertad religiosa en el Islam mismo. Ahora bien, en todos los países árabes islámicos, una persona de otras religiones cuando quiere cambiar su religión al Islam o quiere entrar al Islam, recibe todas las ayudas, tanto sociales, económicas, políticas, de todo. Pero si un musulmán quiere cambiar a otra religión, sea judía o cristiana o cualquiera, pues tiene que vivir escondido porque su propia familia le buscan para matarle. Y hay leyes, yo voy a hablar según la ley islámica, según las fuentes de la ley islámica, tanto el Corán como el Sharia. En el Corán mismo, la Sura 974 dice textualmente, hay que matar
todo aquel el que cambia su religión. La Sura 9, 12, 13 también lo mismo. El mismo Mahoma dice, todo aquel musulmán que conoce la verdad, es decir, el Islam, y cambia su religión, hay que condenarle a muerte. Pero aquí se cambia sobre la interpretación, cómo matar a este apóstata, porque le llaman apóstata. Y la apostatía empezó desde el comienzo del Islam. En la época de Muhammad había apostasía según el Islam. Porque la gran mayoría de la gente se convertían al Islam por miedo. Claro. Y cuando pues tenían la oportunidad de escaquear y dejar el Islam, pues vivían como perseguidos y se consideraban como apóstata, y iban por ellos a matarlos. Y cuando murió Muhammad también, muchísima gente pues se quitó el miedo y dejaron el Islam. Y el primer califa ortodoxo musulmán, Abu Bakr, y los otros 3 más después de él, todos empezaron a perseguir todos aquellos que dejaron el Islam. Y esto viene también reflejado en el Corán mismo, porque el Corán dice textualmente, en la Sura 3, el versículo 110 dice, la comunidad musulmana es la mejor comunidad que existe en la tierra. Por lo tanto, cualquier persona que deja esta comunidad, la mejor comunidad que existe, hay que ser perseguido. Y ya luego hablamos de la homosexualidad, y ese es también otro tema, porque es que yo no sé qué proclaman los homosexuales aquí cuando salen una semana disfrazando, algunos también pues insultando a la iglesia. La iglesia no ha hecho nada, ni en la Biblia. Es verdad que en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, el capítulo 24, habla de que el matrimonio tiene que ser con hombre y mujer, y también en Levítico, es verdad, en el capítulo 20 también condena a los homosexuales a apedrear, pero es que hoy día los judíos no matan a nadie, no apedrean a nadie. Han sabido modernizarse, y ahora no persiguen, los judíos estamos hablando, en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, no persiguen a ningún homosexual. En un estado, el Estado de Israel, el único estado en el Oriente Medio, el que no condena a los homosexuales. Y hay 72 países que dicen que condenan o no está permitido la homosexualidad. La mayoría de ellos, y nadie habla de ello, la gran mayoría de ellos son países árabes islámicos, y otros son comunistas. Es que ningún país es cristiano el que condena la homosexualidad. Hombre, te digo más, Rad, en Arabia Saudita, en Irán, en Qatar, Kuwait, todos esos países la condena es a muerte. Miren, uno de los partidos que más visiblemente defiende los presuntos derechos de las minorías gays y lesbianas, los derechos que según ellos no están recogidas por el derecho positivo, uno de estos partidos es Podemos, que defiende a aquellos regímenes donde se cuelga con una grúa a los homosexuales. Donde Pablo Iglesias tiene un programa en un canal de Irán, y Irán condena... Que es todo delirante, es delirante, o sea... Escuchando al profesor, uno se hace esta pregunta desde los países donde disfrutamos de un cierto grado de libertad, cada día menos, pero un cierto grado de libertad. ¿Dónde están los partidos estos hipócritas que se les llena la boca? Y aquí no solamente me estoy refiriendo a Podemos, me estoy refiriendo también al Partido Popular, sí, a Ciudadanos, al PSOE, que se les llena la boca diciendo que ellos defienden los derechos de la mujer, que se les llena la boca diciendo que ellos defienden los derechos de los homosexuales, que se les llena la boca diciendo que ellos defienden los derechos fundamentales. Nunca dicen nada contra todos los países islámicos donde se trata a la mujer peor que a los camellos, a los homosexuales se les cuelga de una grúa, o los derechos, como muy bien nos explicaba el profesor Rab Salam, los derechos de la libertad religiosa brillan por su ausencia. Qué callados se lo tienen. Ahora, qué rápidos son cuando se insulta a la Iglesia Católica, mirar para otro lado y no decir absolutamente nada. Pero es que yo hace 2 semanas di esta charla sobre la mujer, 2 charlas sobre la situación de la mujer en el Islam. Es lamentable la situación de la mujer en el Islam. Lo que a mí me indigna es que
el otro día, el sábado por la noche, llegué por la noche y puse el televisión así haciendo zapping y salió la sexta, el debate de sexta. Y todos estaban condenando la iglesia, hablando de la iglesia, porque la iglesia en la Edad Media perseguía. Pero es que la iglesia hoy día no persigue a nadie. Cada uno es libre, cada uno, como dice mi padre, cada uno en su culo hace lo que quiera. Pero es que hay que respetar también la iglesia. Nosotros cuando decimos que somos cristianos, yo cuando en mis conferencias digo, soy cristiano, católico, caldeo, mucha honra, me tachan de facha. Pero cuando un podemita entra en una iglesia, insulta a Cristo, con las tetas abiertas al aire, insulta a Cristo y pone la cruz donde quiera, esa es libertad de expresión. Eso es libertad de expresión, claro. Es que, sí, pero no se atreven, eso mismo, pero los que defienden eso, no se atreven a hacerlo en una mezquita. Pero es que claro, no se atreven a hacer una mezquita, cosa que no digo que tenga que hacerse, pero digo que siempre hay libertad de expresión para insultar al cristianismo. No, lo que deben de hacerlo, porque ahí sí. Ahora, están persiguiendo a los homosexuales, estamos de acuerdo. Están persiguiendo a las mujeres. Si quieren protestar contra la opresión de la mujer, contra la opresión de los homosexuales y contra la opresión de la libertad, creo que se han equivocado. Lo que tenían que hacer es ir a la puerta de las mezquitas y a la puerta de las embajadas de los países árabes. La iglesia y la Biblia en ninguna parte condena a muerte a los homosexuales. Hay dos textos. Jesucristo en Mateo 19 dice, el matrimonio es entre macho y hembra. Y luego, el apóstol Pablo, es verdad, en su carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 9, 6 y 10, y dice que los homosexuales, los mentirosos, los ladrones, los malos maltratados, todos estos no heredarán el reino de Dios. Pero no condena, no heredera. La doctrina de la Iglesia y las cartas encíclicas de los principales papas de la Iglesia Católica no condenan, de hecho, a ninguna persona. Lo que se condenan son las conductas, claro. o los principios que están alejados de la fe católica, pero a ninguna persona se la condena. Claro. A ninguna persona. Pero es que lo más llamativo, los líderes religiosos, aquí en Europa hay un líder religioso, se llama Najim, en Londres, toda la vida ha vivido en Londres, viviendo por las subvenciones del Estado de Inglaterra. Ahí todos los viernes hace declaraciones sobre los homosexuales y dice hay que matar los homosexuales. Es que dice claramente en las mezquitas, yo la escuché. Y recibe subvenciones. Y subvenciones recibe. Y no recibe críticas. Ninguna crítica, nadie habla de él. Y nadie dice nada de él. Y dice hay que matarlos porque Mohammed, es verdad que hay 6 dichos del profeta del Islam, Mohammed, en la Sunna, dice el homosexual tiene que ser, hay que condenarle a muerte. Ahora bien, los sabios musulmanes, entre comillas sabios, porque si es musulmán no es sabio, en mi opinión, se discuten sobre la forma de matarle, es o quemarlo vivo o tirarlo del alto de un edificio. O sea, claro. Eso es lo que hicieron el Estado Islámico. Tiraron muchísimos homosexuales. Sí. Yo he vivido eso. Yo con 14 años en el colegio quemaron un colega mía, uno que estaba estudiando, compañero de estudio, le quemaron vivo por pillarle en los lavabos practicando homosexual con otro. Eso sí también, y le voy a explicar hoy en la conferencia, hay una diferencia de un activo y un pasivo. O sea, es el que da, el que recibe. O sea, el culpable es el culpable, activo. el que recibe, el que recibe, el que recibe ¿sí? Porque es como una mujer. Ya. No, el activo es como un macho, o sea, no pasa nada. Hasta ese punto llega. Hasta este punto llega la. Y eso lo voy a explicar también. Eso también es como cuando los marxistas reivindican y llaman fascistas a todos porque dicen que somos homófobos y nunca nos cuentan que el Che Guevara
tuvo campos de concentración en Cuba para los homosexuales. Eso no lo cuentan. Pero es que vivimos en una gigantesca mentira, donde resulta que han creado un prototipo donde todos somos nazis y fascistas y los marxistas eran amos de la hermanitas de la caridad. Y donde la Iglesia vive en la época de la Inquisición persiguiendo al que no piensa como ellos, pero en los países árabes eso es el paraíso terrenal, vamos, directamente, ¿no? No, este también me recuerdo de una conferencia de un miembro de Podemos, un miembro muy llegado a Podemos. En la Complutense un día tuve una discusión con él, una conferencia que hizo, tachando o calificando Franco como el dictador más sangrante del siglo XX. Y me levanté y yo le dije, usted no tiene ni idea de la historia. Es de una ignorancia porque en las primeras décadas del siglo XX, o sea, toda Europa estaba bajo la dictadura, y hay que diferenciar entre una dictadura muy dura y otra dictadura un poco más blando. No puedes comparar Franco con Ceausescu, un régimen autoritario con Stalin. Hay que recordar las masacres del Imperio Otomano en Armenia. Es que Stalin lo que hizo, muy poco Stalin, o sea, ¿cómo vas a comparar la hambruna Franco de 10 millones a los que sometieron entre Lenin y Stalin, es que de verdad, de campesinos rusos? hay 10 millones, que se dice pronto. No tiene ni pies ni cabeza, pero en fin, igual que ustedes... Dos preguntas así muy específicas. Con mucho gusto. ¿Estas cosas que estás comentando también pasan en países tan cercanos como Marruecos? Claro, en Marruecos a un homosexual está la condena entre 3 a 6 años de cárcel. En Argelia, de lo mismo, el artículo 42 de la Constitución de Marruecos. En Argelia, el artículo 20 de la Constitución de Argelia también condena de lo mismo. Y la libertad religiosa. Han condenado muchísimo, nadie se recuerda de ello y nadie habla de ello, pero condenaron muchísimos. Conocéis los testigos de Jehová o los mormones, salen de casa a casa a predicar. Sí. En Marruecos mismo hubo muchísimas condenas a los testigos de Jehová, algunos testigos de Jehová que iban a predicar ahí y algunos mormones, y nadie habla de ello, porque no se permite ni en Marruecos, ni Argelia, ni Libia, ni en ningún país de estos a predicar el evangelio o el cristianismo. Es verdad, algunos dicen, hombre, qué barbaridad está diciendo, en Marruecos hay iglesias. Es verdad que hay iglesias, están vigiladas para los extranjeros, para los cristianos, pero cuando un musulmán entra en la iglesia, enseguida después de salir, le fichan, después de salir, le persiguen y le llevan a la cárcel. Esa es la realidad. Yo de hecho cuando viajo a Marruecos, que viajo con una cierta frecuencia por temas académicos, en las grandes ciudades suele estar la famosa iglesia de San Luis de los franceses, tanto en Fez como en Rabat, y ahí no hay ningún inconveniente. Lo que sí que te llama la atención es que no se puede hacer ningún tipo de conversación de cara a la conversión, ¿no? Porque entonces puede ser expulsado del país, ¿no? Yo recuerdo el año 2008, fuimos a una excursión a Marruecos para conocer todo Marruecos en un coche. Y en Algeciras me encontré ahí con 4 testigos de Jehová y 2 mormones. Y me pidieron el favor de, por favor, que nos llevas esta cajas de sus revistas Despertar de Atalaya y algunas Biblias, a ver si la puedes llevar en el coche para pasarlo ahí, porque nosotros nos cachean y no nos dejan llevar la Biblia ni ni siquiera la Biblia, ¿no? Ni las revistas con nosotros. En Marruecos, en Arabia Saudita, Arabia Saudita está financiando todas las mezquitas en Europa. Está atrás de todas las financiaciones de los inmigrantes aquí, reciben todas las ayudas que quieren. Y en Arabia Saudita hay 2 millones de cristianos que viven ahí, trabajan como que sirven ahí en las casas, en los servicios. Está prohibido las reuniones cristianas, hacer una misa, ni siquiera tener una Biblia. Yo recuerdo hace 6 meses salió una noticia en televisión Al Jazeera, porque yo veo mucho televisión Al Jazeera, no por nada, para sacar unas formaciones de ahí, y sacó una noticia de que la policía de Arabia Saudita invadió una casa y había una reunión de 15 cristianos y le pillaron con las armas en la mano. ¿Sabéis cuáles eran las armas? 2 Biblias. Sí.
Fueron condenados a dos años, a 2 años de cárcel, expulsados del país. Una pequeña pausa, enseguida recordamos los teléfonos para estar esta tarde a las 7, apunten en el calendario, esta tarde a las 7 con Raad Salam en el Club de Amigos de Intereconomía. Son las 9:49, bueno, pues estamos tomando aquí un desayuno saludable, ya lo ven ustedes, mientras compartimos temas de actualidad con nuestros tertulianos de hoy, con Javier Ortega Smith, con Pablo Sanz, con el doctor profesor Jesús Poveda y con Raad Salam, que se acaba de incorporar. Ya saben, esta tarde, 7 de la tarde, en el Club de Amigos de Intereconomía, para hablar de la libertad religiosa inexistente en el Islam y también de cómo trata el Islam el tema de la homosexualidad. El teléfono es el de toda la vida del Club de Amigos, el 91 616 2464. Apunten, 91 616 2464. No hay un plan mejor hoy en Madrid a las 7 que ir a ver en directo a Raad Salam. ¿Sí o no? Es sí, verdad, es verdad. Invito a todos y la verdad que se pasa muy bien ahí. Claro que sí. Además con Ana y con Paula, que son amabilísimas. La verdad que sí. Que lo organizan el todo. Club de Intereconomía es una gozada. Es nuestra plataforma de decir la verdad y de proclamar la verdad y sin rodeo ni tabú. Estábamos hablando antes, fuera de micrófono, un poquito de Turquía, ¿no? De que Erdogan ha ganado las últimas elecciones, que le dan todavía un poder mayor, entre otras cosas, para ir avanzando en su proyecto de acabar con cualquier resto de laicidad, ¿no? Y de llevar al radicalismo religioso, que es en lo que está Erdogan. Turquía es un país muy importante en el mundo árabe islámico. Si Egipto es la madre de todos los países árabes, yo considero que Turquía es el padre, de todos los países árabes islámicos, porque es un país muy grande y aparte todavía aspira o piensa, sueña con volver al Imperio Otomano, a gobernar todos los países árabes islámicos. Y Erdogan tiene esta aspiración, esta esperanza de volver a ser el califa esperado para los musulmanes. Erdogan es muy peligroso. Erdogan es un musulmán muy radical y cuando ganó ahora las últimas elecciones, pues ahora tiene la oportunidad de cambiar las constituciones de Turquía, porque todos sabemos la constitución de Turquía son laicas. Lo hizo Atatürk en el año 1918, después de la Primera Guerra Mundial, y están protegidas por el ejército, pero ahora con el poder de Erdogan, yo creo que es el momento para Erdogan para poder cambiar la constitución según la ley islámica. Y si hace eso, es un gran peligro para Europa, junto con la última ola de migración, el que está llegando también a Europa. Yo lo considero con la segunda conquista islámica a Europa. Nosotros lo vamos a ver, seguramente, a mi edad yo creo que no, pero en 30 años que estamos calculando, los musulmanes van a llegar a casi al 40, entre el 40 y el 50% de la población europea. En Europa. Y es un peligro real. Mira, en todos los países europeos, los inmigrantes tienen todos sus derechos sociales, políticos, económicos, laborales. Se pueden practicar su religión libremente, construir sus mezquitas, rezar, hacer sus pilares del Islam libremente. Pero en los países árabes islámicos, otras religiones no tienen la misma libertad. Y nosotros los cristianos, yo considero cristiano de Irak, de estos países del Oriente Medio y Próximo, nosotros no somos inmigrantes, nosotros somos los originales del país, claro. No es como ellos vienen aquí como inmigrantes y tienen todo el derecho y todavía siguen pidiendo derechos y siempre están quejando, siempre quieren derechos, pero obligaciones ninguno. Bueno, pidiendo y recibiendo derechos. Claro. Bueno, Erdogan precisamente jura hoy el cargo en este lunes, consolidándose en el país y dando pistoletazo
pistoletazo de salida al nuevo sistema presidencialista aprobado en referéndum el año pasado, en medio de denuncias de la oposición, como es lógico, contra los intentos de Erdogan de convertirse en el sultán del país. Este sistema otorga al presidente amplios poderes, va a eliminar la figura del primer ministro y va a permitir a Erdogan, que llegó al poder en 2003 como primer ministro precisamente, tener la posibilidad de gobernar hasta 2029, dado que la nueva Constitución no se aplicaría hasta los próximos comicios del año que viene y tendría opción a 2 mandatos de 5 años. Asimismo, tendrá autoridad para designar y destituir altos cargos sin la necesidad del visto bueno del Parlamento, además de poder promulgar decretos con fuerza de ley sobre materia social, económica y política. Es decir, va a ser un dictador. Vaya. Es que esto de lo que está diciendo ahora Saddam es gravísimo, porque realmente todavía hay algunos ingenuos que creen que lo ha explicado de una manera muy clara. Es decir, los países occidentales, del órbita occidental, permitimos todas las libertades, todos los derechos para todos. Y alguien me dirá, hombre, es que eso es lo normal. Ya, pero ¿y el principio de reciprocidad? O sea, nosotros abrimos las puertas de nuestras casas a cualquiera y los que vienen no vienen a respetar nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra religión. Vienen a invadirnos, que es una invasión demográfica. Y perdón, termino con esto. Por eso es tan importante que países como Turquía nunca entren en la Unión Europea y vetarlos. Y por eso es tan importante una política de fronteras que diga quiénes pueden entrar y quiénes no. Y por eso es tan importante atraer a Europa otro tipo de poblaciones. Por ejemplo, los cristianos perseguidos mucho antes que población islámica, o los hispanoamericanos, nuestros hermanos hispanoamericanos. Por eso es tan importante proteger nuestra identidad, porque si no, acabarán con nosotros, será una segunda invasión. Pero la libertad también tiene un límite. A ver, voy a decir un dato muy significativo. En Marruecos está aquí, nuestros vecinos, no está permitido a construir ninguna mezquita chií en Marruecos. Es un país suní. En Madrid tenemos 15 mezquitas chií. Claro. Esa es la libertad. Pero la libertad también tiene su límite en el sentido de que en España hay más que 1000 mezquitas. ¿Para qué? En Cataluña, el que tanto hablar de Cataluña, hay 700.000 musulmanes y 245 mezquitas. Qué barbaridad. 245 mezquitas. Salafistas, donde más de toda España. Claro, y imames radicales. Nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, profesor Poveda. Gracias, profesor Encantado de la vida y encantado de estar aquí. Javier Ortega. Y a todos nuestros oyentes, invitarles. Ya saben, hoy a las 7, Club de Amigos de Intereconomía y un teléfono para apuntarse, 91 616 2464. Gracias, Raz. Muchas gracias. Un placer.